Faltan 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 segundo. Para que comience la década de los 70. Para el último periodo presidencial del Frente Nacional, el candidato conservador oficial del Frente, Misael Pastrana Borrero, se enfrentó contra el candidato conservador independiente, el expresidente Gustavo Rojas Pinilla. En las elecciones del 19 de abril de 1970, Pastrana ganó bajo numerosos alegatos de fraude. Esto impulsó a varios jóvenes universitarios a formar posteriormente al M-19, un grupo insurgente el cual se dio a conocer tras una campaña publicitaria de expectativa en la prensa. De ahí nace el M-19, de las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970. El M-19, como grupo subversivo, se impregnó a la sociedad colombiana de la cultura traqueta. Mientras tanto, Pablo Escobar se convertía en la pieza clave del tráfico internacional de cocaína, asociado con Gonzalo Rodríguez Gacha, Carlos Leider, Jorge Luis Ochoa y sus hermanos Fabio y Juan David. Pablo Escobar fundaba y lideraba el denominado Cartel de Medellín, que se hizo con el control de pistas, rutas, laboratorios y monopolizó el comercio ilegal desde la producción hasta el consumo. Colombia estaba viviendo el crecimiento del narcotráfico. Estos capitales se juntaban a la vez con otros ingresos derivados de otra bonanza, como los altos precios de la libra de café, lo que ocasionó que Colombia viniera un auge inusitado en su economía. ¿Y qué es un auge inusitado? Es un periodo de crecimiento en el que el estado de las cosas se considera raro o inusual. Por ejemplo, eres dueño de una empresa y esa empresa no tiene ingresos altos. Y de un momento a otro empiezas a recibir clientes y los ingresos suben, lo que sería algo inusual. Eso se le considera un auge inusitado. En 1973 se nacionalizó el Banco de la República. El 3 de mayo, el gobierno nacional compró todas las acciones del Banco de la República y le dejó solo una acción a cada uno de sus anteriores dueños, los bancos privados. Con la medida, el banco emisor pasó a manos del Estado y se centralizó toda la política monetaria del país. El gobierno se había retirado de la junta directiva del banco en 1951. Hacia 1975, las guerrillas están al borde del fracaso. El ELN, que había pasado por una fase de autodestrucción en nombre de la pureza ideológica, consideran incluso la posibilidad de su desmovilización. El M-19, por su parte, se encontraba aún en fase de gestación. En síntesis, el destino de las guerrillas colombianas no parecía ser muy diferente a las demás guerrillas latinoamericanas, con la diferencia de que no habían tenido que enfrentar una dictadura. No es suficiente con que algunos grupos sociales garanticen el sostenimiento voluntario e involuntario de una organización de lucha armada para que ésta se desarrolle y logre llegar a desafiar militarmente al Estado. Es necesario, además, que disponga de recursos financieros para alcanzar una capacidad militar significativa. El FARC se encuentra estancado y aún conservaba en su perfil inicial de autodefensa. El gran cambio que permite el desbordamiento de sus efectivos y la expansión territorial está ligado al hecho de que sus recursos financieros conocen un aumento brutal. Sus nuevos recursos financieros provienen sobre todo de tres fuentes: la práctica sistemática del secuestro, los recaudos de todo tipo sobre las actividades económicas y la participación en la economía de la droga. Para 1975, Estados Unidos compra solo el 28% de las exportaciones de Colombia, en comparación con el 40% a 65% durante el decenio de 1960. La situación política que se presenta en Colombia en 1967 favorece la expansión de las guerrillas, inclinando a ver a todas las partes la amenaza de la subversión. El gobierno de Julio César Turbay adopta dispositivos de excepción extremos. Reprime brutalmente todos los movimientos contestatarios y aprueba la autorización de la tortura contra todos los que militan en ellos, o de manera más simple, contra los defensores de los derechos humanos. Al hacer esto, favorece el desarrollo de una oposición radical, una parte importante de la cual alimenta en ese momento una gran simpatía con las organizaciones armadas, principalmente el M-19. La coyuntura centroamericana caracteriza por las guerras en El Salvador, Nicaragua y Guatemala.
hace que las guerrillas colombianas se sientan un oponente fundamental de la vasta lucha revolucionaria. En 1978, Julio César Turbay Ayala, candidato del liberalismo, gana las elecciones por no más de 60.000 votos a su contendor, el conservador Belisario Betancur. En 1978, el exministro Rafael Pardo Huelvas fue asesinado en su casa el 12 de septiembre. 3 hombres armados entraron a su habitación y le dispararon, tras lo cual el momentario de 50 años cayó agonizante y murió. Antes de llegar a la clínica, un comando ultraizquierda llamado Autodefensas Obrera se atribuyó el crimen. La Fuerza Pública de Colombia dio de baja en 1975 al comandante guerrillero Pedro León Arboleda, líder del Ejército Popular de Liberación, o más conocido como EPL. Para la década de los 70, en Colombia se discutía sobre la legalización de la marihuana, como droga prepotente de la época y país número 1 en producirla a nivel mundial. Sin embargo, el gobierno de la época se oponía. Asimismo, para esa época se expide el decreto 1188 de 1974, que tipificaba como delito la producción y tráfico de marihuana, cocaína o morfina. En 1978, el EPL logró reactivarse en el noroeste del departamento de Antioquia y al sur del departamento de Córdoba. El 17 de enero de 1974, un comando del M-19 llegó hasta la Quinta de Bolívar, ubicada en el centro de Bogotá, y se llevó lo que se convirtió en el símbolo de su lucha armada. En los inicios de la década del 70, cuando Luis Otero Cifuentes, Jaime Betamen Cayón y otros eran miembros activos del M-19, tuvieron conocimientos mediante un libro de una acción guerrillera realizada por los guerrilleros tupamaros en Uruguay. Otero decidió robar la espada de Bolívar, como los tupamaros robaron la bandera de prócer José Garbanzo Artigas, liberador de Uruguay. Otero propuso su idea ante los líderes del Partido Comunista Colombiano, pero su iniciativa fue descartada. Por esta y otras ideas, Bateman, Otero y otros más se distanciaron del Partido Comunista y para febrero de 1963 crearon un grupo guerrillero llamado Los Comuneros. Con el nuevo grupo realizan labores de inteligencia con el fin de sustraer la espada de Bolívar en la casa del Museo Quinta de Bolívar, en Bogotá. Sin embargo, el grupo se disuelve en octubre de 1973. La década de los 70 trajo grandes transformaciones para la economía colombiana. A nivel agregado, la economía creció a un ritmo más bien rápido hasta 1980, cuando el país comenzó a sentir la recesión mundial. El proceso de urbanización continuó a paso firme, aunque moderado, y se consolidó el cambio de una economía predominante rural a otra urbana, al punto que 2/3 de la población residían en áreas urbanas en 1980. Simultáneamente, se incrementó la participación del sector moderno de servicios en el Producto Interno Bruto, a expensas de la agricultura. En particular, la economía subterránea se consolidó muy rápidamente, mientras que la producción de drogas ilegales se convirtió en una actividad muy importante en el país. El movimiento estudiantil de 1971 fue en efecto el más grande movimiento de los estudiantes en Colombia, por las gigantescas manifestaciones que se dieron para la época, las movilizaciones universitarias de 25.000 a 30.000 estudiantes. La Plaza de Bolívar en Bogotá fue copada en su totalidad. En ese día se reunieron más de 70.000 personas. Un terremoto importante de la medida de 7.9 ocurrió el 12 de diciembre de 1939 a lo largo de la costa pacífica de Colombia. El terremoto y el tsunami del 12 de diciembre de 1939 asociado a él eran responsables de la destrucción por lo menos de 6 aldeas de pesca y de la muerte de centenares de gente en el estado de Nariño, en Colombia. El terremoto era sentido en Colombia, Cali, Popayán, Buenaventura y otras ciudades y aldeas importantes en Colombia, y en Guayaquil, Esmeraldas, Quito y otras partes de Ecuador. Bueno, dando fin con este video sobre la década de los 70 y los acontecimientos más importantes que sucedieron en mandamos un saludo a todos aquellos que estén viendo este video. Y les deseamos un excelente día y que este video les haya servido para mucho. Con eso damos fin a la década de los 70. Un excelente día para todos y muchas bendiciones.